quiero hablar de un personaje. Un personaje que, si lo mencionamos de primeras, igual ya le damos una etiqueta. Y una etiqueta casi ya condenándolo. Pela hace un tiempo estuvo compartiendo de un personaje, se puede decir, también con una etiqueta. ¿Os acordáis de Caín? Al hablar Caín, automáticamente ya pensamos, fue un asesino, fue un malo, fue... Pero a veces es importante analizar toda la historia del personaje para intentar descubrir qué es lo que pasó en realidad. Si ganó la desaprobación de Dios, ¿realmente por qué fue? ¿Es que era malo del todo? ¿O qué pasó allí? Porque igual, al conocer toda la historia, igual nosotros nos podemos identificar con el personaje. Claro, si yo pregunto, ¿cuántos creéis que vosotros sois como Caín? A que ninguno levantaría el brazo. ¿Por qué? Yo no quiero que a mí me etiqueten como un asesino, como uno que Dios desechó, lógicamente. El personaje de hoy es Saúl. Pues fijaros, fue el primer rey de Israel, pero resulta que, por ejemplo, algunas de las cosas que normalmente se conocen es, él intentó matar a David. Quería clavarlo con unas jabalinas, quería cargárselo. Saúl también fue a ver a una medium espiritista, una divina, para que lo pusiera en contacto con el profeta Samuel. Entonces uno dice, yo no quiero que a mí me identifiquen como un Saúl. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿os parece? Vamos a ver qué tipo de persona fue Saúl para ver toda la trayectoria, ¿vale? Si podemos, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 9. Y vamos a ver distintas características de una persona. Y vosotros me vais a ir diciendo si os parece buenas esas características o no, ¿vale? Bien, vamos a empezar diciendo, que es lo que empieza en el capítulo 9, que Saúl era parte, pues, de una familia y que a la familia se le perdieron unas borriquitas. Pues nada, coge Saúl con uno de los siervos de la casa y se va en busca de esas borriquitas, ¿vale? Esa es la escena. Vamos a leer en el versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 5. Cuando llegaron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que le acompañaba, «Ven, volvámonos, porque quizás mi padre, dejando de preocuparse por las asnas, esté preocupado por nosotros». Fijaos, en este versiculito, vosotros diréis que se puede sacar de ahí. Yo lo que veo es que Saúl era una persona considerada hacia su padre. Su padre igual ya era mayorcito. Entonces Saúl está pensando, igual mi padre ya no está tan preocupado por las borricas, sino estará empezando a preocuparse por nosotros porque ya llevamos bastante tiempo fuera. Entonces yo veo que Saúl era una persona considerada en relación a sus mayores. Le preocupaba cómo estaría sintiéndose sus padres, en este caso su padre. Esta característica, ¿cómo la veis vosotros? ¿Es buena o es mala? Yo no diría buena, yo diría necesaria, porque hoy en día hay mucho pasotismo
A mí lo que piensen mis padres me trae sin cuidado. Yo voy a vivir mi vida. En cambio a Saúl le preocupaba. Mi padre tal vez está preocupado en qué nos estará pasando a nosotros. Entonces yo veo un corazón considerado hacia sus mayores. ¿Deberíamos nosotros parecernos a Saúl en eso? Yo diría que sí. Es una característica buena y yo diría que necesaria, y más hoy en día. No solamente eso, sino que en un momento de su vida resulta que este joven recibe el llamado de Dios. ¿Cuántos no nos gustaría haber tenido esa experiencia? Haber escuchado en algún momento de que Dios, de manera directa o a través de alguien, dice: Eliseo, José, Jessica, yo quiero hacer algo especial con vosotros. Eso es algo hermoso, ¿cierto? Pues Saúl tuvo esa experiencia. Veamos, versículo 15. Un día, antes que llegase Saúl, Jehová le había revelado al oído a Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A éste ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Así que Saúl, este jovencito, tuvo la experiencia de escuchar de boca de un profeta: Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, no para una tarea sin valor, sino para gobernar un pueblo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué cosa más grande! Haber recibido el llamado de Dios, y el haber sido ungido para una tarea grande. ¿Por qué Dios escogió a Saúl? ¿Porque era una persona importante, grande, etcétera? Pues fijaos, vamos a ver que este Saúl, a pesar de haber sido llamado y escogido por Dios, era una persona humilde. Vamos a leer desde el versículo 20. Versículo 20. Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque ya han sido halladas. Eso es lo que le dice el profeta Samuel a Saúl. No te preocupes, ya tu preocupación ha quedado resuelta. Bueno, qué alivio. Y ahora de repente cambia el tema y le dice: pero ¿para quién será todo lo más preciado en Israel? ¿Acaso no será para toda la casa de tu padre? ¡Qué palabras! El profeta le dice: lo mejor de la tierra, lo mejor va a ser para ti. Qué chocante escuchar esas palabras, ¿no? Fijaos cómo responde él. Saúl respondió diciendo: ¿no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho semejante cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los hizo entrar en la sala y les dio lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Ante palabras grandes del profeta, que lo mejor va a ser para ti, porque Dios lo va a poner en tus manos, ¿cómo responde Saúl? Claro, yo es que soy
un personaje importante y por tanto es lógico que Dios me vaya a dar a mí lo mejor. ¿Eso cómo se llamaría? ¿Qué actitud sería eso? Soberbia, orgullo. ¿Cómo responde él? Pero si yo soy de la tribu más pequeña de Israel, y dentro de esa tribu más pequeña de Israel, soy de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Un corazón, ¿cómo? Humilde. Entonces estamos viendo unas características que yo digo, ¿deberíamos nosotros tenerlas o no? Una persona considerada hacia sus mayores, en vez de ser un pasota. Una persona que ante grandes detalles que Dios le trae a su vida, responde con humildad. Yo quisiera tener esas características en mi vida. Yo quisiera parecerme a Saúl en este proceso. ¿Y vosotros pensáis que son cosas, se puede decir, a tener en nuestra vida o no? ¿Qué pensáis? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pasemos al capítulo 10. Versículo 1. Una vez que el profeta le dice, mira, Dios te ha escogido para ser rey, a pesar de que tú te consideras pequeño, es tratado con honor, porque Samuel le dice, siéntate a la cabecera, porque lo mejor va a ser para ti, que Dios te va a dar. Ahora en el capítulo 10, versículo 1, entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó diciendo, ¿no te ha ungido Jehová como el soberano de tu heredad? Ahí es no solamente llamado y escogido, sino ungido. Yo me imagino a Saúl diciendo, no me cabe todo esto en la cabeza. Son cosas demasiado grandes. Y a la vez, como hemos visto, él responde de una manera muy humilde. Porque ¿qué pasa? Cuando se nos dice muchas veces, ¡ay, esto qué bien lo has hecho! ¿Qué es lo que primero empezamos a crecernos? Ya somos grandes, ya somos importantes, ya... Yo veo a Saúl realmente un corazón humilde. Por ahora hemos visto como cosas, se puede decir, dentro del ámbito humano. Palabras buenas de parte de un profeta, es llamado, escogido, ungido para ser rey. Pero ahora viene una experiencia que está en otro plano. Es la intervención del Espíritu Santo. Fijémonos, versículo 5 del capítulo 10. De allí irás a la colina de Dios, donde está el destacamento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos de liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Muy bien, un cuadro muy bonito. Pero fijaos ahora el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón, y todas estas señales se cumplieron aquel día. Cuando llegaron a la colina, he aquí que un grupo de profetas venía a su encuentro, y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y él profetizó en medio de ellos. No solamente tuvo grandes revelaciones o palabras en nombre de Dios,
sino tuvo una experiencia, un encuentro con el poder del Espíritu Santo de una manera impactante. Fijaos que recibió, como quien dice, dones, porque dice que empezó a profetizar. ¿Es algo para anhelar? Yo diría que sí. No solamente eso, sino dice la Escritura que Dios le transformó el corazón. ¿Qué experiencia no tuvo con el poder de Dios? Entonces, no solamente tenía características humanas muy deseables, porque para mí son deseables, ser humilde, escuchar esas palabras de Dios, yo te he escogido para algo, sino recibir el poder sobrenatural de Dios y ser transformado. Algunos de nosotros incluso anhelamos estas cosas, ¿sí o no? Porque todavía no hemos sentido ese super toque, etc. Pues Saúl sí que lo experimentó. Interesante, ¿verdad? Lo que esta persona, digamos, vivió en su juventud. Tenía un corazón adecuado, era humilde, recibió el toque de Dios y después de eso, fijaos, después de haber tenido ese encuentro con el poder del Espíritu Santo de una manera increíble, veamos ahora el versículo 14. Resulta que después de esa experiencia se encuentran a un tío de Saúl y entonces ese tío le pregunta, versículo 14, y un tío de Saúl les preguntó a él y a su criado, ¿dónde fuisteis? Él respondió, fuimos a buscar las asnas y como vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. Y el tío de Saúl dijo, declárame por favor, ¿qué os ha dicho Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Fijaos ahora en la frase que viene. Pero del asunto del reino no le declaró nada de lo que Samuel le había hablado. ¿Qué es lo que yo veo ahí en Saúl? Una persona sensata. ¿Saúl cómo responde? De todo eso que Dios había revelado en su vida, cierra la boca. Una persona sensata, no un fanfarrón, porque baste que nosotros hayamos hecho algo bien, ya lo estamos publicando en el Facebook. Ya estamos diciéndole a todo el mundo lo maravilloso que yo soy, que Dios en su gracia y misericordia me ha usado a mí para. Es una manera de fanfarronear, ¿o no? Saúl, yo veo que era una persona sensata. Me gustaría parecerme a Saúl. Entonces, fijaos, a su tío no le dice nada, no empieza a presumir de las grandes cosas. Pero no se queda ahí. Seguimos leyendo en el versículo 20. Ya llega el momento de que se hace público, ¿vale?, de que Saúl es el rey de Israel. El profeta Samuel convoca al pueblo de Israel para anunciar públicamente: Saúl es rey. Hasta ahora lo ha ungido, le ha dicho, etc. Algunos lo saben, pero ahora es la manera oficial de publicarlo. Versículo 20. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue tomado el clan de Matri. Y de este fue elegido Saúl, hijo de Quis. Y le buscaron, pero no le pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez a Jehová: ¿aún ha de venir aquí este hombre? Y Jehová respondió: he aquí que está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y le trajeron de allí. Y una vez en medio del pueblo, era más alto que todos, de los hombros para arriba. Y Samuel dijo a todo el pueblo:
¿habéis visto al que Jehová ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritaba diciendo, ¡viva el rey! El pobre muchacho estaba diciendo, yo no quiero aparecer, dejarme a mí de tanta parafernalia, yo no estoy. Pero bueno, otros un poco le empujan para decir, que tú eres el rey, así que ya, tal, ¿no? Versículo 25. Luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey y lo escribió en un rollo que guardó delante de Jehová. Entonces Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gaba. Y fueron con él algunos hombres valerosos cuyos corazones Dios había tocado. Ahora viene el versículo importante. Pero unos perversos dijeron, ¿cómo nos va a librar este? Ellos le tuvieron en poco y no le llevaron un presente. Pero él cayó. Ahora ya Saúl es oficialmente el rey de Israel. Todo el pueblo lo sabe y se supone, se espera que sea tratado con dignidad. Y ahora siempre hay alguien que te menosprecia. Aunque haya sido algo público, que tú eres ya nombrado, pero fijaos, ¿cómo nos va a librar este? Dice, le tuvieron en poco y no le llevaron presente. A lo largo de nuestra vida muchas veces podemos encontrarnos que la gente nos menosprecia, a pesar de que, oye, tenemos el derecho porque tenemos una responsabilidad, tenemos un cargo, tenemos un algo, pero siempre hay quien quiere menospreciar y tirar por tierra eso que Dios está haciendo. Y ahí se nos pone un poco en, ¿y ahora cómo reaccionamos nosotros? Porque Saúl ya era rey. ¿Qué podía haber hecho Saúl? Así, traerme a esos que me han tratado así, a esos que me han menospreciado. ¿Podía haberlo hecho? Estaba en su derecho. Ahora, ¿qué veo yo en la reacción de Saúl? Decídmelo vosotros. Una persona prudente. No les tomó en cuenta su menosprecio. ¿Qué os parece? ¿Qué tipo de persona era Saúl? Para mí, una persona a ser imitada, ¿o no? Una persona considerada hacia sus mayores. Una persona humilde. Una persona que ha sido llamada, escogida por Dios para algo grande. Una persona que ha recibido un toque, una manifestación del poder de Dios de manera impresionante. Y una persona que reacciona con sensatez, con prudencia, humildemente y que no es vengativo. Para mí tiene el pleno al 15, ¿o no? Entonces, fijaos, ¿qué tipo de persona no era Saúl? Para mí, una persona digna de ser imitada. Ahora el versículo 8. Le dice Saúl, después descenderás antes que yo a Gilgal, y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. En todo esto del llamamiento y que es ungido como rey, recibe unas instrucciones específicas de parte de Dios. Leyendo esos mandatos o esas instrucciones, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Son cosas difíciles? ¿Son cosas que... ¿Cómo lo veis vosotros? Dice, descenderás antes que yo a Gilgal. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y yo te voy a decir lo que tú vas a tener que hacer. Casi diciendo,
espérate sentado. No tenía que conquistar tierras, no tenía que hacer un montón de cosas, simplemente decir, ve allí y me esperas. Unas instrucciones, eso, por una parte, muy concretas de parte de Dios, no difíciles de cumplir. Entonces, es decir, ¿estaba en las manos de Saúl cumplir esa voluntad de Dios? No era muy complicado. Bien. Entonces, hasta aquí es una cara de la moneda. Y para mí, ya te digo, muchas personas creo que se pueden identificar con esta parte de la vida de Saúl. Personas que dicen, yo soy una persona sencilla, yo soy una persona humilde. Oye, Dios ha tenido gracia y misericordia con mi vida y me ha llamado, me ha ungido, me ha escogido para una tarea. Y yo no he ido fanfarroneando, yo he ido tranquilamente y Dios me ha hablado y me ha dado un objetivo a cumplir. ¿Cuántas personas no se pueden identificar con esta parte de la vida de Saúl? Y uno dice, un buen principio asegura un buen final. ¿Hemos escuchado esa frase? Ahora vamos a ver cuáles fueron las causas de la caída de Saúl. Pero si no somos capaces de identificar lo bueno de Saúl, nunca nos identificaremos con Saúl. Por tanto diremos, yo no voy a cometer el error de Saúl porque yo no soy tan malo como él. Pero es que Saúl no era malo. Saúl era una persona, para mí, digna de ser imitada. Vamos a ver. Capítulo 13. ¿Vale? Capítulo 13. Saúl ya es rey, fue nombrado rey para luchar en contra de los enemigos del pueblo de Israel, ¿vale? Y uno de esos enemigos eran los filisteos. Estaban ahí siempre en lucha. Bien, capítulo 13, versículo 5. También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, movilizando 3.000 carros, 6.000 jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Ellos subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas. Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. Aquí tenemos lecciones para aprender. Ya estamos en la posición. Ya se ha confirmado, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido. Ya tengo la posición, ya tengo la autoridad. Muy bien, pues vamos a la acción. A pesar de que Saúl tenía la posición y la autoridad, no supo transmitir motivación, seguridad a su equipo. ¿Me seguís? La posición, la autoridad no te justifica, por llamarlo de alguna manera, porque si tú no eres capaz de transmitir a tu equipo, a tu gente, una visión, un objetivo, transmitirle una motivación, una seguridad, la gente que está contigo va a estar temblando. Es un principio duro a veces de aprender. El tener una autoridad, una posición, no hace que las personas te sigan con confianza. Tú tienes que ganarte la confianza, tú tienes que poder transmitir motivación, seguridad
para decir, contigo haremos lo que haga falta por hacer esto. Entonces, lo primero que veo aquí es que Saúl empezó fallando como líder. No supo transmitir valor, seguridad, confianza ante los problemas a enfrentar. Versículo 8. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. ¿Os acordáis lo que le dijo Samuel, no? Espérame allí 7 días, yo volveré a ti, etc. Entonces, por ahora parece que la cosa va bien, ¿no? Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había señalado. Pero, como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. 2 problemas enfrenta ahí. 1, que a pesar de que el calendario iba según lo previsto, pero hubo demora. Entonces, el primer problema, Samuel no llega a tiempo. ¿Qué pasa cuando las cosas no llegan en el momento que nosotros esperamos que tienen que llegar? Ya empezamos a intranquilizarnos. Bueno, Saúl ya empezó a decir, eso de ser rey está bien, pero resulta que ahora el calendario no me cuadra y la culpa la tiene el profeta, no llega. Pero ahí no están todos los problemas. ¿Qué es lo que le está ocurriendo al rey? Dice, el pueblo se me dispersa. Yo no sé si vosotros habéis tenido que enfrentar, cuando uno es líder, responsable, etc., y ver que tu equipo se las quiere largar. Pero, ¿y a Jesús? ¿Cuántas veces, después de escuchar ciertas palabras, hubo algunos discípulos que se les fueron a Jesús? Y Jesús dice, el pueblo se me va. ¿Cómo reaccionan ante sus discípulos? ¡Ay! Tengo que cambiar de estrategia, tengo que cambiar el mensaje para que mis discípulos no se me vayan. ¿Hizo eso Jesús? Es que cuando el pueblo se nos dispersa, se nos va, o intentamos ganarlos a costa de lo que sea, o tenemos el valor de decir, creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer y seguiré adelante aunque me quede solo. Y Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros? ¿Queréis iros también? Pero es una situación delicada cuando ves que tu pueblo se te va. Veamos ante esa situación cómo reaccionó Saúl. Entonces hemos leído el versículo 8, ¿verdad? Bien. Versículo 9. Saúl dijo, traedme el holocausto y los sacrificios de paz. Y él ofreció el holocausto. Ay. Yo he definido este versículo de esta manera. Él pensó que podía sobornar a Dios con sacrificios espirituales. En aquella época, el rey tenía unas funciones hacia el pueblo, se puede decir legales, pero las tareas espirituales estaban en manos de los profetas. Entonces, ¿qué está haciendo Saúl? Saúl se está saliendo de sus responsabilidades como rey, está traspasando el mandato de Dios y se está metiendo donde no le han llamado, pensando,
como soy rey, ya puedo hacer lo que yo entiendo oportuno. ¿Me seguís? Y de tal manera que pensó, si yo ofrezco sacrificios a Dios, como veremos más adelante, ganaré su favor. Nosotros pensamos que cuando se intenta ganar el favor de Dios por hacer sacrificios espirituales, cosas, se puede decir, buenas, espirituales, pero que Dios no nos ha llamado a hacer, yo le llamo a eso, y perdón por la palabra, brujería. ¿Qué es brujería? Brujería básicamente es por ritos o declaraciones, conjuros, hacer que los espíritus hagan cosas a mi favor, obedeciéndome. ¿Es una buena definición de brujería o no? Con matices, pero básicamente un conjuro es, yo digo esto y esto y esto, y obligo a las fuerzas espirituales, las que sean, a que actúen a mi favor. Ahí él intentó sobornar a Dios, comprar a Dios, ganar su aprobación, haciendo cosas por una parte medio correctas, espirituales, pero que se salían de lo que Dios le había mandado. Fijaos si es así, que uno de los episodios más oscuros del rey Saúl, ¿sabéis cuál fue? Cuando fue a ver a la adivina, ¿o no? Y le pidió, tráeme a Saúl. O sea, ¿se metió en brujería o no? ¿Por qué? Porque ya había empezado diciendo, hay maneras de yo poder saber en el mundo espiritual cosas para conseguir a mi favor. Entonces, ya empezó a meterse donde no le llamaron. Y las consecuencias al final se vieron de manera trágicas. Sigamos leyendo. Versículo 10. Y sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Saúl le salió al encuentro para saludarle. Y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, cuando vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, entonces pensé, vaya manera de pensar, los filisteos descenderán ahora a Gilgal contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Por eso me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Os dais cuenta? Él decía, yo no tengo el favor de Dios, voy a hacer algo que agrade a Dios para conseguir que ahora Él me respalde. O sea, yo intento manipular a Dios haciendo cosas aún espirituales. Y ahí está entonces la respuesta luego de Samuel. Yo no sé, a veces nosotros podemos decir, las cosas me están saliendo regular. A veces no pensamos, bueno, ¿y si hago esto y esto y esto para Dios? ¿Haré que Dios cambie su actitud hacia mí? O sea, podemos intentar hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, para obtener ese favor de Dios, porque las cosas nos están saliendo mal. Y a veces podemos traspasar los límites de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Porque ¿qué es lo que Samuel le había dicho a Saúl en nombre de Dios? Vete allí y espera. Pero como las circunstancias
me están apretando, empiezo a mover fichas de maneras, en formas, aun queriendo ganar el favor de Dios, pero que no son las que Dios tiene establecidas para mí. Y no va a haber nada que nosotros podamos hacer que tuerza el brazo de Dios. No podemos comprar el favor de Dios, porque comprar el favor de Dios es brujería. No sé si me explico. No podemos forzar el brazo de Dios. Pero es que estoy haciendo esto. Saúl quiso forzar el favor de Dios y se metió donde no había sido llamado. A Dios entonces, ¿cómo podemos conseguir, entre comillas, el favor de Dios? La palabra sigue dando la respuesta. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te dio. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre según su corazón, a quien Jehová ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En otras palabras, nuestra obediencia a Dios es suficiente para tener el respaldo de Dios. Salirnos de la obediencia a lo que Dios nos ha mandado y hacer cosas, aunque aparentemente sean buenas, espirituales y tal, para conseguir el favor de Dios, es meternos en zona peligrosa. ¿Me explico? Entonces, a Dios le honra más la obediencia que el intentar manipularle con cosas agradables, espirituales, buenas, pero que intentan manipular a Dios a nuestro favor. Así que en la primera prueba de Samuel, Saúl metió la pata. Y estamos viendo situaciones delicadas, ¿verdad? Fijaos cómo es Dios. Cuando uno mete la pata, ¿Dios nos desecha así por las buenas? Yo diría que no. Yo creo que Dios dice: te voy a dar una segunda oportunidad. Así que Saúl la fastidió. En el primer quite la fastidió. Ahora vamos al capítulo 15. ¿Vale? Bien. Capítulo 15, versículo 1. Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha pues ahora las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, orden específica, concreta, de parte de Dios. Ve ahora y ataca a Amalec. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. ¿Es una palabra concreta? Demasiado concreta, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a utilizar un poco nuestro cerebro. Bien. ¿Esta palabra es dura o no? Mucho. Vamos a ser honestos. Esta palabra es muy dura. Y necesitaríamos otro estudio para tratar el tema de esas órdenes de Dios que nos rompen nuestro entendimiento. Porque lo que está aquí diciendo es genocidio total. Esto es duro de digerir, ¿cierto?
Bien. Ante unas palabras que son muy duras de parte de Dios, nosotros tenemos que escoger cómo reaccionamos ante eso. Una de ellas es decir, si Dios lo ha dicho, aunque me cueste trabajo tragármelo, Dios lo ha dicho y punto. Eso es duro, porque uno dice, Señor, ¿cómo es posible que tú digas esto? Bien. La otra opción, ¿cuál es? En realidad, Dios no habrá querido decir eso, porque Dios es más bueno que. Por tanto, Dios no habrá querido decir eso. ¿Cómo nos pone a nosotros? No más buenos que el pan, más buenos que Dios. ¿Entendéis la posición? Como Dios no ha podido querer decir eso, yo busco una justificación, un arreglo, un cambio que entienda mejor, que interprete mejor a mi conveniencia, a mi entender, porque Dios no ha podido decir eso que yo entiendo que está diciendo. No son posturas iguales, son completamente opuestas. Y la palabra del Señor tiene a veces palabras que son duras de tragar. Entonces Saúl se encuentra una orden muy concreta de parte de Dios a través de su profeta Samuel. Vas a Amalek y no dejes nada con vida. ¿Cómo te quedarías tú si Dios te diera una orden así? Firmaba la carta de renuncia ya. Que lo haga otro. Y yo me largo, ¿sí o no? Es que hay órdenes de Dios que a veces cuestan. Y ahí tenemos que tomar una decisión. Tenemos que enfrentar los mandatos de Dios con coraje. Señor, o estoy 100% por ti, o no. Y a veces nosotros queremos aparecer más buenos que Dios. Por eso a veces el evangelio que predicamos, a veces, no es arrepiéntete de tus pecados, entrégate a Cristo y que Él sea el Señor de tu vida, y tú estás para obedecerle hasta el final, ya que Él dio su vida por ti. No, eso era antes. Ven a Cristo. Él está a la puerta llamando, pobrecito, está afuera pasando frío, porque Él quiere bendecirte, Él quiere consolarte, Él quiere darte todo eso. ¿Entendéis? Entonces a veces cambiamos las cosas de Dios, haciéndolas más agradables a los que nos están escuchando, y luego cuando viene el momento de prueba difícil, ¡ay, esto no me lo habían dicho! ¿Me entendéis? Entonces cuando Dios dice, esto es así, hay que apretarse el cinto y decir, esto es así. Y si queremos aparecer nosotros mejores que Dios, cuidadito. Bien, entonces ya hemos escuchado la orden de Dios, ¿cierto? Vamos a ver entonces Saúl, ¿cómo? Bien, vamos a leer versículo 7, ¿vale? Vamos a ver cómo actuó Saúl. Y Saúl derrotó a los amalequitas desde Ávila, no la de aquí, no llegó a Ávila, no, hasta las inmediaciones de Shur, al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Bueno, aparentemente había cumplido, ¿no? Bien. Sigamos leyendo. Versículo 9.
Sin embargo, ¿os dais cuenta cuando en la palabra hay ciertas palabras? Pero, sin embargo, esas palabras tienen mucho significado, ¿eh? Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag. Perdonaron a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Entonces, ¿os dais cuenta? Saúl hizo una selección de qué es lo que voy a cumplir del mandato de Dios y qué cosas Dios no habrá querido decir eso, y tampoco era tonto. ¿Qué es lo que dejó Saúl? Lo mejor. ¡Qué alegría! Hombre, tonto no era. Dice, no voy a cargarme lo mejor y voy a quedarme con lo peor. No. ¿Os dais cuenta cómo a veces en nuestro discernir los mandatos de Dios, ya nosotros pensamos, esto es bueno y esto es malo? Cuando la serpiente tentó a Adán, dice, cuando conozcas el bien y el mal, serás como Dios para discernir el bien y el mal. Y a veces nosotros, siguiendo esa mentira, nos creemos ya que nosotros entendemos qué es lo bueno, qué es lo malo, por encima de lo que Dios considera que es bueno o que es malo. Y Saúl, como no era tonto, dice, lo bueno es esto y lo guardo, lo malo lo destruyo y tal. Y así cumplo el mandato de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Y ya no es la primera vez que lo dice, ya es la segunda. Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Así que escuchamos que Dios le pesa haber escogido a Saúl. Era una persona tan prometedora y Dios confió en él. Y ahora a Dios le pesa. ¿Sabéis? Muchas veces, y Pele, yo a veces lo comentamos con el famoso Facebook. En el Facebook podremos encontrar, Dios no rechaza a nadie, Dios no juzga a nadie, Dios ha venido para consolarte, para amarte, para levantarte. Yo no he visto un apóstol que diga, Dios te ha rechazado. ¿Lo habéis visto vosotros? Bien, ahora vamos a leer. A Dios le pesó haber cogido a Saúl. ¿Sí? Es una manera de decir, te pongo aparte. Bien, vayamos ahora al capítulo 16, en los versículos 6 y 7. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Allí están, Dios le dice a Samuel que busque un sustituto a Saúl y va a la familia de David, ¿vale? Esa es la escena, ¿de acuerdo? Entonces, Isaí, que es el padre de David, él tenía varios hijos. El último de la cola era David, ¿vale? Pero el padre empieza a pasarle todos los hijos para ver cuál era el que Dios había llamado. Entonces, fijaos, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab. Está hablando del profeta Samuel. Y él pensó, ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he, ¿qué?
rechazado, desechado. ¿Puede Dios desechar a alguien? ¿Puede Dios rechazar a alguien? Pero esta postalita no la veréis en el Facebook. Ahora fijaos la frase que viene después. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bien, fijaos. Nosotros utilizamos esta frase muchas veces. Vosotros veis la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y nosotros entendemos que como Dios ve que mi corazón es bueno, aunque los demás me estén juzgando mal, Dios me aprueba. ¿No lo solemos entender así? Es que Dios mira el corazón y como yo quiero amarle, servirle y tal, vosotros me estáis juzgando, pero Dios mira mi corazón y me justifica. Aquí es precisamente al revés. Que los demás, y era el profeta que estaba viendo, seguro que este es el que Dios ha escogido. ¿Por qué? Por lo que sea. Así que el profeta estaba diciendo, este es el escogido de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Yo miro el corazón. Y por mirar el corazón, aunque tú veas cosa buena, yo lo he desechado. Esto es duro, ¿o no? Esto es duro. Porque a veces tenemos un concepto de Dios que no está en las Escrituras. Y cuando nos encontramos con esa realidad, nos choca. Así que con esto quiero mostraros de que Dios confió en Saúl, lo llamó, lo escogió, lo nombró, derramó de su espíritu sobre su vida, le dio unas órdenes sencillitas, la primera, la segunda un poco más dura, pero el corazón de Saúl no estaba 100% con Dios. Y por eso Dios dice, lo siento, me pesa y te rechazo. Yo no sé si subir esta postalita al Facebook, pero es dura, ¿verdad? Pero ahí está. Volvamos entonces al capítulo 15. Ahora versículo 12. Así que Saúl ha metido la pata por segunda vez. ¿Vale? Samuel se entera que Dios ya definitivamente tal. Y entonces Samuel dice, voy a ir a hablar con Saúl. Bien. Versículo 12. Ahora. Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana y le avisaron a Samuel diciendo, Saúl se fue a Carmel y he aquí se erigió un monumento. Vamos a ver. No. Él estaba tan convencido, tan contento de que había obedecido lo que Dios le había dicho, que dice, si no lo hace el pueblo, lo voy a hacer yo. Me voy a levantar un monumento porque soy un fenómeno. Nos damos cuenta, digamos, qué es lo que en el fondo es un exaltamiento al yo. Un exaltamiento al yo. Y sabéis, hoy en día hay muchas corrientes, aún dentro de la Iglesia, que están continuamente levantando tu yo. Levantando tu yo. Porque tú puedes, porque tú vales, porque tú te mereces, porque haz lo que te haga a ti feliz. Tú que no te importa lo que digan los demás. Tú, un levantamiento al yo. Y yo digo, si el yo ya lo tenemos bastante levantado, y va Saúl y me levanto un monumento diciendo,
soy un fenómeno. Nos damos cuenta. Versículo 13. Y Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, Jehová te bendiga. Y fíjate, así, a saco. He cumplido la palabra de Jehová. Samuel preguntó entonces, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? Y el mugido de vacas que oigo. Saúl respondió, las han traído de Amalec. El pueblo, anda, ya no fuiste tú, qué espabilado. El pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y ahora fijaos, ¿con qué justificación? ¿Qué pone ahí? Para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios. Segundo fracaso, segundo intento de ofrecer algo a Dios, pensando que nuestro sacrificio a Dios va a cambiar el punto de vista de Dios. ¿Entendéis? Otro elemento de intentar manipular a Dios, ¿con qué? Con sacrificios. ¿Entendéis lo peligroso que es? Intentar manipular a Dios con cosas espirituales. ¿Cómo se llama eso? Segundo intento. Entonces, cuando Dios dice, destruye esto que es malo, quítalo de tu vida, porque te puede echar a perder. Nosotros decimos, no, Señor, esto lo voy a dedicar para honrarte a ti. Porque tú te agradarás de esto. Como esto vale tanto, es tan bueno, está... No, esto lo voy a dedicar a tu servicio. Si Dios te ha dicho, quita eso, que no está bien. Pretendemos nosotros manipular a Dios con cosas que aparentemente pueden estar bien, pero que nosotros pensamos mejor que Dios, lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Saúl fue lo que intentó por segunda vez. No, si esto es para tu honra y tu gloria. Es una pena, y a veces somos los creyentes los que tenemos el peligro de hacer cosas espirituales pensando que podemos manipular a Dios. Los de la calle no. Somos nosotros, los creyentes, que pensamos, bueno, mi vida no está correcta, pero bueno, yo sé que si soy responsable, no sé, del coro y cantamos unas alabanzas, como las alabanzas le agradan a Dios, pues ya con eso conseguimos el favor de Dios. Otros, no, yo vivo mi vida así, pero voy a hacerme 4 días de ayuno y entonces el Señor ya va a cambiar de opinión en cuanto a mí. ¿La adoración es algo que agrada a Dios? Sí. ¿El ayuno agrada a Dios? Sí. Pero cuando hacemos las cosas espirituales con la actitud de esto va a hacer que lo que Él ve no lo vea, ¿me estáis entendiendo? Es un punto delicado. Resumiendo y cerrando ya. Saúl, hemos visto que en el comienzo era una persona sencilla, ¿cierto? Fijaos cómo lo expresa la Escritura. Es que este resumen es muy bueno. Versículo 16. Estamos en el capítulo 16, ¿verdad? Versículo 16. No, el 15. Gracias. Versículo 16. Entonces Samuel dijo a Saúl, basta. Voy a declararte lo que Jehová me dijo anoche. Saúl le dijo, dilo. Samuel dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, era una persona pequeña, sencilla, humilde. No tuvo que ser grande para ser llamado y escogido por Dios. ¿Podemos ser sencillos y ser llamados por Dios?
Sí. Y Dios se lo dice: tú eras insignificante ante tus propios ojos, pero aún así no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel. Tú te considerabas pequeño, tú te considerabas poquita cosa, pero yo fui el que te nombré y te puse como cabeza de las tribus de Israel. ¿No te ha ungido Dios Jehová como rey sobre Israel? Fue ungido, fue tocado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, recibió dones, profetizó, fue transformado. Una obra maravillosa de Dios. Versículo 18. Jehová te ha encomendado una misión y te ha dicho: ve y destruye completamente a esos pecadores. Hazles la guerra hasta que los extermines. Y entonces Dios dice: ¿por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalequitas. Fijaos, él estaba convencido de que lo había hecho bien. ¿Nos ocurre eso a nosotros? La primera vez que escuchamos una palabra que nos confronta, decir: hermano, si yo voy bien. Eso díselo a otro. Yo voy bien. Eso me ocurre a mí también. La primera vez que yo me encuentro con que yo voy bien. Eso nos ocurre a todos. Y tal vez, como nuestra primera reacción siempre es justificarnos, porque creemos que lo estamos haciendo bien, ahí Samuel tuvo que entrar. Y a veces por eso nos conviene escuchar ciertas cosas para igual recapacitar y darnos cuenta: igual no lo estoy haciendo todo bien. Porque Saúl creyó que lo estaba haciendo bien. Entonces, básicamente, versículo 20, es lo que acabamos de leer. He destruido completamente a los amalequitas. Versículo 21, y ahora empezamos a echar piedras para afuera. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlos a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Misericordia quiero y no sacrificios. A veces nosotros nos pensamos que agradamos a Dios con cosas que hacemos para Él, y a veces las cosas más sencillas pasamos por alto. Misericordia quiero y no sacrificio, porque los sacrificios a veces pueden convertirse en un ritual. Cantamos, oramos, diezmamos, voy al culto, he cumplido con el ritual, por tanto, Señor, tú te agradas de mi vida. Esas matemáticas no son las de Dios. Podemos hacer cosas buenas, pero cuidado con torcerle el brazo a Dios por nuestros sacrificios. Vengo a las reuniones, diezmo, ¿me explico? Entonces, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación. ¿La adivinación en qué rama entra? En lo esotérico, brujería y tal. Entonces, ¿entendéis? Nuestros pecados de intentar manipular a Dios espiritualmente es pecado del otro bando.
Pero nosotros, no, es que es para el Señor. Y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Bueno, parece que le cayó la ficha. La primera vez dijo, no, yo he cumplido con lo que Dios me ha dicho. Aquí dice, vale, ya me estás haciendo ver que no era tan bueno como yo pensaba. Bueno, ya hay un algo positivo, ¿no? Yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, fijaos, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona, por favor, mi pecado. Por una parte ya reconoce que ya no lo estaba haciendo tan bien, algo que al principio estaba seguro. Pero fijaos, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Cuando estamos en situaciones difíciles y complicadas, como las que tuvo que enfrentar Saúl, a veces el temor de lo que otros puedan pensar, decidir, que nos pueden apartar de lo que Dios nos dice en su palabra, podemos prestarle oído a voces que no debemos. Saúl, ¿qué es lo que reconoce? La gente se desprendía de mí, la gente tal, me decían, si los quiero mantener conmigo, más vale que acceda a lo que ellos están diciendo. Eso es soborno, manipulación, ¿sí o no? Entonces, te están sobornando, te están chantajeando, tú quieres ganarlo, entras como parte del juego. Entonces, en vez de obedecer lo que Dios nos dice, escuchamos otras voces. Pero por lo menos reconoce, ¿vale? Reconoce que ha metido la pata, ¿vale? Bien, versículo 30, y ya con esto sí terminamos. Por una parte reconoce que ha pecado y en vez de decir simplemente vamos a implorar misericordia delante de Dios como sea, porque reconozco que metió la pata, esto es más grande de lo que puedo soportar, vamos a implorar misericordia. Eso sería lo normal ante una situación así, ¿no? Es decir, ya me he quedado. Versículo 30. Y Saúl respondió: yo he pecado, por ahora va bien, pero ahora hónrame, por favor, en presencia de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Al final, ¿qué es lo que le importa a Saúl? La honra de los demás. ¿Quién busca normalmente la honra de los demás? Los que su yo está arriba. Y busco que todos me den la honra a mí. Así que Saúl tuvo la oportunidad de por lo menos clamar misericordia. Me han hecho ver que he metido la pata, que he atendido a las voces del pueblo y por eso he pecado. Y en vez de cambiar, sigue diciendo, pero sigo queriendo que el pueblo me honre y quiero tenerlo conmigo, así que hónrame delante del pueblo. Una triste historia. Para una persona como tú y como yo, tal vez con un corazón sencillo, humilde, como él decía, si yo soy poca cosa, pero para Dios el que tú seas poca cosa, el que yo sea poca cosa, no le es problema. No necesitamos hacer un curso de superación personal para que Dios se fije en nosotros. Siendo nada, Dios puede fijar sus ojos en nosotros. Cuando miró a María, he aquí la sierva del Señor. Yo soy poca cosa. No la rechazó por ser poca cosa, sino al revés. Es una buena actitud. Una persona sensata, una persona humilde, una persona que ha experimentado grandes cosas de Dios. Este es un problema serio. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces pensamos, como yo he tenido en el pasado grandes manifestaciones del poder de Dios en mi vida, ese ya es
un seguro a todo riesgo. Yo es que he visto el poder de Dios de una manera tremenda. Eso no te lleva a ninguna parte. ¿A Saúl le sirvió? No. Ahora, ¿necesitamos el poder de Dios? ¿Necesitamos toques del Espíritu Santo en nuestra vida? Sí, pero cuidado con acreditar eso que hemos vivido en el pasado para justificar que cuando Dios dice, quita el pecado completamente en tu vida, quita esto, obedece mi palabra, no podemos sacarle la otra ficha. No podemos manipular a Dios. Saúl empezó bien, una persona digna de ser imitada, que ojalá nosotros fuéramos la mitad de lo que fue Saúl, de corazón humilde, sencillo, sensato, prudente, sabía mantener la boca cerrada, sabía perdonar a los que le menospreciaban. Pero hemos visto la otra cara de la moneda. Espero que esto nos haya hecho pensar y reaccionar un poquito. Porque igual tenemos que venir delante del Señor y decir, estoy en aprietos, estoy en dificultades. ¿Qué hago? ¿Cómo gano tu favor? Igual es tan sencillo como obedece mi palabra. Y yo creo que Dios puede hablarnos a cada uno de órdenes concretas y específicas. Y si Dios dice, esto quítalo de tu vida, no pensemos que otras cosas, aún espirituales, pueden cambiar el favor de Dios. Y Saúl enfrentó situaciones difíciles, pero tomó decisiones equivocadas.